Bien, estamos pues con el ingeniero Luis Bermejo Requena. Él es pues docente de la Universidad Nacional de Tumbes, ¿no? Y también pertenece al equipo técnico del movimiento Faena, a quien le damos la bienvenida. Ingeniero Luis Bermejo, tenga usted muy buenas noches. Muy buenas noches, Valente. Es siempre muy grato estar aquí en este espacio que cotidianamente tú diriges y bueno, para compartir algunas de las opiniones y responder a las inquietudes que puedas tener y darles alcance pues al público que te sigue día a día, que creo que es bastante numeroso aquí en la región. Bien, ingeniero Luis Bermejo, antes de entrar al tema político, hay un tema también que es político, pues es la política de la región tumbesina. Tenemos una política de nuestra región. Así es, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hay un tema que a mí me sorprende mucho con respecto a una ley que ha salido de la 30230, ¿no? Que significa, bueno, leyéndola, que se están modificando ciertos artículos de un párrafo de la ley 26834, que en cierto modo hace muchos años, en el tiempo del general Velasco, bueno, las tierras, justamente en donde está ahora las áreas nacionales protegidas, pertenecían a una hacienda que era Hacienda Casaderos. Casaderos, gracias por decirme la Casaderos, ¿no? Entonces eso, bueno, se ha puesto en venta, no sabemos, pero esta ley aprueba, recién ha salido, recién en este mes, que las tierras de esa época que fueron expropiadas por el general Velasco, ahora vuelvan a sus dueños. Pero lo interesante, antes de que salga esta ley, se hizo una venta, ¿no? Por 200.000 soles, 23.000 hectáreas, que justamente pertenecen a las áreas nacionales, naturales protegidas. Entonces la pregunta, inclusive ya está en registros públicos. Yo he presentado un video y quiero saber su opinión. Quiero que lo vean y dé su opinión. Sí. Veamos con la nota. Como recordaremos, la irrigación de la margen derecha tiene más de 100 años de existencia, pero solamente en los sueños de los tumbesinos. Es un tema que durante muchos años se ha comentado en la región, sin embargo jamás se ha podido hacer realidad. Perú y Ecuador durante muchos años tuvieron problemas fronterizos y uno de los proyectos que iba a entablar una confraternidad en ambos países era la creación del PEP, debido a que ambos países contaban con un río que delimitaba sus fronteras, el río Tumbes. A mediados del siglo pasado, en Montevideo se realizó el convenio de fronteras, en la cual se tenía como límites ríos. Estos serían vistos para la creación de proyectos binacionales de irrigación. Es así como en el año 1971, en el gobierno de facto del general Juan Velasco Alvarado, se firmó el primer proyecto binacional entre Perú y Ecuador, en el cual ambos países iban a ejecutar dicho proyecto. Luego, en el año 1975, la UNESCO solicitaría al gobierno central en el área noreste, en el departamento de Tumbes, la creación del Parque Nacional Cerros de Amotape como área natural protegida para la conservación de nuestra biosfera, en la cual el gobierno central puso como operador de este decreto a INRENA, ahora más conocido como CERNAM. Han pasado 40 años de la creación del PEP y debido a dicho decreto supremo dado en el año 1975 a favor de la UNESCO, en la cual se refiere a la conservación de la biosfera, en el Parque Nacional Cerros de Amotape como área natural protegida, no se puede realizar dicho proyecto debido a que la INRENA, ahora CERNAM, no permite el ingreso de grupos técnicos a dicho parque porque va en contra de la conservación de la biosfera de estas áreas protegidas. La presencia del hombre en estas áreas al realizar sus proyectos de irrigación causarían un impacto en esta zona de biodiversidad,
y esto sería un atentado contra la fauna silvestre. Sin embargo, a pesar de luchar durante 40 años y presentar 2 planes maestros como alternativas para poder trabajar la irrigación de la margen derecha en forma conjunta, jamás se pudieron desarrollar. Con esto podemos demostrar que durante muchos gobiernos que han pasado a nivel nacional, nunca se pudo concretar algo positivo para la ejecución de este proyecto en pos del desarrollo. Lo increíble de esto es que el señor Rodolfo Orellano, investigado por lavado de activos, ha podido obtener la compra de 23.000 hectáreas a razón de 200.000 soles. Y entre toda esta compra que se considera lícita, no podemos entender cómo la Municipalidad de San Jacinto haya podido entregar certificados de compra y venta y de autovalúo para que este señor pueda registrarlos en la SUNAR. Oiga, si ustedes lo vienen investigando porque se apoderó del Emilio Valdizán, que se apoderó de la Fundación por los Niños del Perú, pero entonces se ha apoderado de 24.470 hectáreas, que significa toda una irrigación. No olvidemos que esta compra fue realizada en el año pasado y que en menos de un año, a través de la ley 30230, que se encuentra en el diario El Peruano, certifica que se modifican ciertos párrafos. En el capítulo 3 del artículo 20 dice así: modificación del segundo párrafo e incorporación del tercer párrafo al artículo 7 de la ley 26834, ley de áreas naturales protegidas, el cual quedará redactado de la siguiente manera: por resolución ministerial se reconocen las áreas de conservación privada a que se refiere el artículo 12 de esta ley. Por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros se establecen las zonas reservadas a que se refiere el artículo 13 de esta ley. Todas estas tierras pertenecían antiguamente a la hacienda Casaderos. Estas tierras fueron expropiadas por el de facto gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Por lo tanto, dejaron de ser privados y pasaron al Estado. Con esta nueva ley quiere decir que todos vuelven a su posesión anterior, que es la concesión privada. Esto quiere decir que estas personas pueden vender sus tierras y esa ley se los permite, ya que con ellas pueden recuperar lo que habían perdido hace más de 40 años. Ahora, para realizar proyectos de conservación privada, hecho que lamentamos porque jamás durante todos los gobiernos habidos hubo un intento de modificación a las leyes para ejecución de este proyecto a favor de Tumbes. Ahora viene un extraño, compra los terrenos y sale una ley que lo favorece para la venta de 23.000 hectáreas, lo que a nosotros se nos negó. Reclamamos al gobierno central en forma enérgica. Si bien es cierto, son del Estado peruano, pero Tumbes, por ser posesionario, le corresponde por lo menos la prioridad en la venta para los agricultores de dicha región. Este es el gran secreto que tenía el presidente Ollanta Humala, al decir que todo este tipo de proyecto olía a pescado podrido. Escúchelo bien, televidente, pescado podrido. Bien, hemos visto pues este tipo de negación que se le ha hecho a los agricultores durante mucho tiempo, ¿no? Y aparte de que no, un proyecto de irrigación, pues que si bien es cierto, la empresa privada debía estar, pero no de esta forma, que venga un extraño y compre los terrenos y se apropie de todo. ¿Cuál es su opinión, ingeniero? Bueno, mira, aquí hay obviamente aspectos de antecedentes, la creación de la reserva de biosfera, que es lo que UNESCO promueve después de la reunión de Estocolmo del año 72, empieza en el año 75 a promover el establecimiento de reserva de biosfera en todo el mundo.
y en este caso la zona nuestra de Tumbes, por la diversidad precisamente, por el tipo de bosque, el ecosistema que se presenta en nuestro bosque, en ese momento se determinó proponerla como reserva de biosfera. Paralelamente se tiene lógicamente que establecer como área protegida, porque las reservas de biosfera se establecen como áreas sobre áreas naturales protegidas en un país. Antes de eso, en el gobierno de Velasco se había expropiado las haciendas, ¿sí? Y parte de este territorio de que hoy son las áreas protegidas eran parte de esas haciendas. Bueno, queda después delimitado el territorio propiamente dicho de las áreas protegidas y alrededor de ellas lo que se denomina las zonas de amortiguamiento, en donde obviamente lo que se busca es evitar la presión sobre los espacios. ¿Qué sucede? Sucede pues que al restituirse el derecho de los antiguos propietarios que fueron expropiados por la ley de reforma agraria del gobierno militar, se recupera la posibilidad de ejercer usufructo sobre esos espacios. Pero lo curioso es aquí en principio que una persona como Rodolfo Orellana, con todos los antecedentes que se están descubriendo de él y con el modus operandi que ha tenido, al parecer estaba enterado de lo que se iba a dar como ley, porque la ley 3230 es dada en julio, recién este año. Y él lo hace, que acaba de terminar. Viene del año pasado, yo he hecho la compra. Entonces ahí viene lo sintomático, ¿no? Compra una extensión grande, 24.000 hectáreas, de una ex hacienda, en donde la información que emerge de registros públicos es que la propietaria ya falleció hace más de 10 años, y ¿a quién le ha comprado ese espacio, ese terreno? ¿Quién ha firmado el contrato de compraventa, ¿no? Entonces eso genera una duda, y genera lógicamente la duda no solamente sobre el modo como ha venido Orellana adquiriendo sus propiedades, sino por la actuación de los entes públicos que tienen que cautelar las propiedades del Estado, pues, ¿no? Porque, en este caso, Hernán no tiene un tipo de responsabilidad como operador. Particularmente no le veo una responsabilidad directa, pero sí quien registra los contratos, en este caso que es los notarios que participan y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, que hace el registro de una propiedad de esa manera, ¿no? Y lo curioso es que la hace recién, y Orellana había hecho la compra, la compra Orellana la hace antes y después aparece esta norma, la ley, un poco para respaldar aparentemente las intenciones. Exacto. Ahora, eso con esto tiene que ponernos en alerta, pues, porque obviamente, ahora es una persona que es cuestionada y que está siendo investigada y que está siendo requerida por la justicia, tiene una orden de captura y de internamiento para poder seguir investigándolo, pero ya digamos preso. ¿Qué podemos estar pensando? Pues de que las autoridades están en contubernio con Orellana, que están condicionadas a Orellana, que Orellana los tiene de alguna manera a su servicio para que suceda esto, ¿no? Entonces, en realidad, y además lo fundamental para Tumbes, es lesivo para los intereses obviamente de Tumbes. Por supuesto. Ahora, se trata de escudar ahora en esta concesión que está dando esta modificación de la ley, porque puede establecerlo como área de conservación privada, ¿cierto? Sí, y disfrazar las intenciones que puede haber tenido, porque lamentablemente el hecho que la norma se modifique no garantiza que efectivamente finalmente se establezca como área de conservación privada. Puede, una vez ya con el derecho sobre el usufructo sobre el terreno, puede hacer el cambio de uso, porque la ley de tierras permite hacer cambios de uso de la tierra. El dueño puede hacer lo que mejor le parezca con su tierra. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que puede hacer? No sabemos, ¿no? Y sin embargo, a una persona en particular, a un individuo, se le permite eso, y a una colectividad no se le ha podido permitir. A la misma comunidad de ahí. Claro. Entonces, eso... que son posesionarios. En principio no tiene que hacernos rechazar la situación, el status quo que ha alcanzado este hecho. Lo otro, tiene que hacernos exigir pues que el trato sea igualitario. O sea, el que tiene dinero, el que tiene influencias, puede lograr lo que mejor le parezca y hacer lo que mejor le parezca en nuestro país. O sea, la ley no es para todos, no es igual para todos. Los derechos no son iguales para todos. O sea, es peligroso el hecho que se promueva la inversión privada,
no tiene que poner en riesgo los intereses comunitarios. Lamentablemente aquí en Tumbes no ha habido comunidades campesinas, que hubiera sido la forma de defender esas tierras. Sí, en los lugares donde hay comunidades campesinas y nativas es mucho más difícil que hagan eso. Pero no han hecho escondidas. Acá ha sido ex haciendas, entonces, como fueron expropiadas, reforma agraria, que es responsabilidad del Ministerio de Agricultura, está permitiendo, se supone que ha dado el visto bueno para que se haga ese negocio de la compra de estas tierras, y entonces se pueda, a partir de esa modificación de la norma, quizá disfrazar las intenciones que se pueda tener con ese terreno. Una pregunta, en Plateritos también sucedió igual, ¿no? Y también fue escrito en la SUNAR, pero se le pudo sacar. Claro, definitivamente, pero no estaba vigente esa modificación. Claro, si no los Garrison pudieran haberse respaldado y obviamente una ley, ¿no? Claro. Ahora, no vaya a ser que después aprovechen la circunstancia y terminen precisamente saliéndose con la suya, ¿no? Lo otro es la falta de reacción del Estado a nivel regional y a nivel local. Nadie. Esto lo escribe la prensa. ¿Por qué? No, es que también tiene que determinarse qué hacer en esos espacios. Por eso es que viene ya la circunstancia de lo que tenemos nosotros como propuesta y en el tema político, que es el saneamiento físico legal del territorio tumbesino y el ordenamiento territorial. Por eso hay libre albedrío, pues, porque no hay un saneamiento físico legal actualizado, no se cautela las propiedades del Estado ni las propiedades, en este caso, los derechos que tienen las comunidades de un determinado espacio para poder seguir usufructuando un espacio que lo han hecho ancestralmente y que ahora por una modificación pues puede caer en manos de 2 o 3 personas. Ya lo hemos visto. Y que van a violentar pues los derechos ancestrales que puedan tener las comunidades que han venido usufructuando de manera sostenible estos espacios. Entonces, eso sí tiene que tenerse mucho cuidado. Ellos son los verdaderos posesionarios. A ellos les corresponde. Claro, tendrían en todo caso la prioridad para poder adquirirlo como propiedad, pues porque han estado por mucho tiempo cautelándolos y usufructuándolos, ¿no? Posesionarios, sin derecho lamentablemente de propietario. Y es más, han estado contribuyendo con la conservación, contra la tala y con muchas cosas. Efectivamente, esos antecedentes deben ser utilizados a favor de las comunidades locales para que puedan tener acceso precisamente a la propiedad y continuar en el uso que vienen haciéndolo desde hace mucho tiempo. ¿Qué se debe hacer aquí entonces? ¿Cuál sería lo principal? Por ejemplo, si esto estaría a cargo de su movimiento, si llegaran, ¿qué es lo que harían ustedes con respecto a esto? Definitivamente realizar el saneamiento físico legal como corresponde de manera urgente. En principio. Esto va a demorar. Esto está legalmente constituido, ya está en registro, hay una ley que lo ampara. ¿Cómo podemos retribuir esto? Claro, sin embargo, el ordenamiento territorial que se haga de nuestro espacio de Tumbes debe señalar para qué cosa se puede hacer en esos espacios y intentar pues revertir la cosa tratando de establecer. Claro, irse contra una ley, irse contra registros públicos. No necesariamente, Valente, porque todos los ciudadanos tenemos los derechos que las leyes nos otorgan. Y si alguien tiene un privilegio, sobre el derecho, que ahí es notorio el privilegio. Y se ignora los intereses de quienes han venido cuidando y utilizando esos espacios. O sea, hay una controversia, pues, porque ahí se genera un conflicto social. ¿Por qué? Porque la gente que está en ese espacio y que ha utilizado el espacio y que ha venido aprovechándolo y que ese derecho de usufructo para mi concepto le da prioridad para poder acceder a la propiedad. Sin embargo, otra persona que jamás ha estado en Tumbes y que jamás ha conocido Tumbes, pero que sí ha conocido la documentación y ha estado mejor informado que seguramente que cualquier ciudadano local, y que además al parecer ha tenido alguna injerencia sobre quienes toman decisiones sobre ese espacio, ha terminado siendo beneficiario con esa cantidad de tierra. ¿Este tipo de ventas se lanzan antes en un diario oficial para ver si hay un mejor postor? Porque acá esto podría ser a base de martillo, ¿no? Ahí viene el asunto. ¿Por qué? Porque como es un terreno que está siendo devuelto a alguien que fue afectado por la reforma agraria, el supuesto es que el dueño o los herederos de los dueños, los herederos legales de los dueños, porque hace tanto tiempo ha sido que ya seguramente muchos dueños han fallecido, los herederos legales obviamente sostienen el derecho sobre la propiedad y pueden obviamente recuperar esa propiedad.
son los que, en principio, si es que han sido objeto de expropiación, los que tendrían la primera ¿Por qué se deja expropiar prioridad. la Dirección de Agricultura? ¿Por qué se deja expropiar si no había ley? Mira, yo no creo que se haya dejado expropiar, porque tiene que haber opinado favorablemente para que ese contrato se ejecute. Porque si ha sido un espacio Ese era un afectado terreno de del reforma Estado. agraria, tiene que haber una opinión de agricultura Pero sobre ese debía también espacio. haber una ley, ¿no? Que ya vamos a transformar esto, vamos a hacer esto para que sea. Si no había nada de eso, de repente había conversión o proyectos que en el futuro. Pero ¿cómo lo hace? Insisto, eso es porque nosotros hemos descuidado por mucho tiempo nuestro ordenamiento territorial, Pero, nuestra zonificación, y esas son parte de las consecuencias. ¿Cuántos Son parte de las consecuencias. Es que no ha habido gobiernos han lamentablemente el habido y interés. siempre Mira, así hacía gobernar. Mira, en el país hay muchos espacios, muchos departamentos que tienen ese problema. Madre de Dios es uno de ellos, La Libertad, Piura, y Tumbes no está escapando. Nosotros no tenemos minería del oro, que es la que ha atraído más gente a muchos lugares, pero hay algún interés, pues, de otra naturaleza. ¿Por qué? Porque el espacio de Tumbes, lógicamente, tiene suelo de buena calidad, Es rico y tiene diverso. diversidad biológica, está geopolíticamente ubicado, ¿no?, de manera preferente, estamos muy cerca de una frontera, y entonces le da condiciones y características para que despierte el interés de los inversionistas privados. ¿Por qué no hacer una licitación pública de esas tierras si es que Claro. el Estado está, en este caso, primero devolviendo la propiedad? Si los propietarios usufructan, ellos verán cómo lo hacen. Pero aquí Pero aún así, lo que se ve es que cómo puede haber habido hay una acción posición. anticipada y después se ve prácticamente respaldada y favorecida para cualquier otra acción por una modificación Pero que el propio legislativo ha promovido al modificar pero la ley de áreas naturales ya hay protegidas. una posesión. Ya en Ya este hay momento una ya posesión. hay una propiedad, Ya hay porque dos está registrada. Pero antes de esto ya había una posición por parte de los comuneros, no los que viven ahí, una posición ancestral, no. Entonces, si le fueron expropiados, al devolvérsela, estamos también Claro, yéndonos debieron contra haber de tenido ellos. la primera prioridad para adquirir eso, es el Debieron haber derecho sido de solicitados, propiedad, por solicitados supuesto. para comprar. Por supuesto, debieron ser avisados oportunamente y advertidos de que estaba en venta el terreno, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, por eso decía, eso Oye, ese definitivamente dinero- puede generar un conflicto Oye, social. ese dinero no va para ¿cómo se llama? Para la Ministerio de Agricultura, No. sino para esta Claro, familia. para quién ha recuperado el derecho a la propiedad, pues, ¿no? ¿Qué tal, oiga? Realmente me sorprende. todas Y esas bueno, cosas. tenemos lamentablemente eso, porque el territorio de Tumbes, antes de ser lo que es hoy áreas protegidas y el crecimiento urbano, han sido haciendas, pues. Han sido haciendas que han venido desde la parte de Piura hasta Tumbes, ¿no? Eran 2 o 3 haciendas las que compartían todo el territorio, grandes haciendas, ¿no? ¿Por qué? Porque la actividad fundamental era la ganadería y la extracción de madera. Claro, los en bosques, esa zona. claro. ¿no? Claro, esa ciudad. Entonces, después de la acción de UNESCO y el establecimiento de los espacios protegidos, cambia la dimensión. Por eso es que los espacios, por lo menos en este momento, están sirviendo para evitar que suceda esta situación en ellos, ¿no? Porque no va a ser que después, finalmente, las áreas protegidas, que también han sido creadas por ley, bueno, desaparezcan y se recupere la propiedad por parte de los ex hacendados y puedan hacer lo que mejor les parece con los Uy, terrenos. pero Y con los esta proyectos de ley, desarrollo- y los sí, proyectos de desarrollo ya se no ponen van en riesgo. Ya no van. Así es. Por eso con esta ley, pues Claro, muchos es van a realmente una recuperar. amenaza, es realmente una amenaza Para- que tiene que saberse analizar y se tiene que afrontar. ¿Cuál porque, sería la posición de un gobierno regional? en principio, el ordenamiento, Ya. ¿sí? Sobre la base de qué, sobre la base del saneamiento físico legal, que se diga exactamente a quién pertenece cada espacio del territorio. ¿Eso sería dilatar muchos años? No creo, porque eso hay información georreferenciada, ¿sí? Y no es más que actualizar el derecho a la propiedad, porque el catastro está hecho, se tiene, COFOPRI tiene todo, todo el terreno de Tumbes, todo el espacio de Tumbes, lo tiene identificado en un catastro, zonificado en un catastro. Las áreas protegidas tienen su propio espacio, y entonces eso
de manera muy sencilla, se podría establecer el saneamiento físico legal actualizado y determinar exactamente cuáles son los espacios libres, cuáles son los espacios de propiedad privada, ¿no? Y cuáles son los espacios que corresponden al Estado y cuáles son los a los que podría tener acceso nuestras comunidades, las comunidades que tienen hace mucho tiempo utilizando esos espacios para sus actividades agrícolas y ganaderas. ¿En esto también se encuentra su plan político? Sí, el saneamiento físico legal y el ordenamiento territorial es uno de los aspectos fundamentales en lo que llamamos la dimensión territorial ambiental. Son las primeras acciones a que se abocaría el gobierno regional para ordenar, no solamente ese espacio, recordemos también lo que está sucediendo con el tema de playas, que hay un desorden absoluto también. Totalmente. Sí, entonces el saneamiento físico y el ordenamiento territorial permitiría, digamos, formalizar y ordenar. La parte financiera y la parte como es ambiental, ¿no? Claro, porque es la ocupación del espacio y el aprovechamiento de las bondades ambientales que tiene nuestro espacio, la belleza natural de lo que tiene Tumbes, tanto en playas como en bosques. Sí, eso es uno de los primeros aspectos que se tomarían, que están aquí considerados en el plan de gobierno, en lo que se denominamos la dimensión territorial ambiental, ordenamiento territorial y la gestión ambiental. ¿Qué otra gestión o plan tienen ustedes por gente en agricultura? Mira, bueno, la agricultura corresponde a lo que llamamos la dimensión económica, en donde están todas las actividades productivas. La agricultura tiene la prioridad y una de las cosas urgentes en agricultura es expandir la frontera agrícola. No podemos seguir con 13.000 a 14.000 hectáreas desde hace cuántos años. Pero ¿cómo la vamos a expandir si tenemos ciertos problemas? La irrigación margen derecha es una de las opciones fundamentales, es la principal, pero tenemos espacios que podemos aprovechar, por ejemplo, con estaciones de bombeo, sobre todo en la margen izquierda, en la parte media de la cuenca, que es la parte de Casablanqueada, de Vaquería, de Oidor, ¿sí? De la zona alta de Ricaplaya, donde aproximadamente se podrían incorporar 3.000 hectáreas con riego por bombeo y tecnificado, o sea, con riego por goteo, con riego por microaspersión, no el riego tradicional de desperdicio de agua y de generación de aguas residuales en exceso que después terminan salinizando los suelos. Lo que está ocurriendo con el sembrado de arroz, ¿no? Así es, o sea, con cultivos, al final quemamos con cultivos que tiendan a la agroexportación y a la agroindustrialización. ¿Cómo hacerlo? Hay que hacer los proyectos para la instalación de las estaciones de bombeo y con el saneamiento físico legal hacer las adjudicaciones correspondientes a los grupos organizados de campesinos sin tierra o de personas interesadas en hacer agricultura, lógicamente pagando el derecho que corresponde pues al logro de la propiedad, ¿cierto? ¿Qué tipo de apoyo recibirían los agricultores en el caso? Porque de repente piensan en tecnificarlos, en prepararlos, algo así. Sí, definitivamente. Darle un valor agregado a sus productos. La inversión en la infraestructura fundamental, una cooperativa, las estaciones, organizarlos, lógicamente. ¿Por qué? Porque se necesita organizarlos para hacer una oferta agregada, o sea, que los agricultores no trabajen de manera individual, sino que trabajen en forma corporativa, o sea, tienen una propiedad individual, pero los que desarrollan un mismo cultivo agregan su oferta de manera que hacen volumen de oferta y se puede comercializar con más éxito. La idea es que no entren en competitividad todos, sino todos tengan un mismo producto para estudiado, tecnificado, preparado. Buscándole los mercados más adecuados y los mejores precios. ¿Y quién se encargaría de buscar hacer el mercado? El gobierno regional, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, lógicamente, establecer una unidad que haga inteligencia de mercados, que ubique los mercados y que concerte con los futuros compradores. ¿Cómo se podrían unir todos para crear un producto agregado? Se unen todos, se crea un producto agregado y se vende a través del gobierno regional. Asociaciones de productores, ¿no? Que el modelo cooperativista. Mira, en Europa ahora los mercados europeos están tendiendo a comprarle a los agricultores organizados. ¿Y qué están pidiéndole? Sucede con el cacao, que se conviertan en cooperativas. Piura ya lo hizo, y Piura ha tomado la delantera ahora. Nosotros ¿Crees que ahora estamos preparados a hacer cooperativas? ¿Se acuerdan que las cooperativas en el tiempo del general fueron un fracaso? Sí, pero es que ahora no es que el Estado es dueño de la tierra y viene y ubica a los agricultores. No, los agricultores son dueños de su tierra. Lo que hacen es asociarse para trabajar con la misma tecnología, para producir el mismo tipo de producto y para agregar el volumen de la cosecha, al tener un mayor volumen de producto se obtiene mejor precios en los mercados.
no vender individualmente, porque pequeñas cantidades nadie le va a comprar de exportación. Exacto. Y hacer competencia entre ellos no es bueno, y ¿no? entonces exportar así, con oferta agregada y con negociación, con ayuda del gobierno central a través del Ministerio de Comercio Exterior y del gobierno regional con unidades de inteligencia de mercados para poder ubicar las mejores oportunidades y mantenerse ahí y organizar, lógicamente, a los agricultores de manera que usen la misma tecnología, tengan la misma línea de producción y produzcan con la misma calidad. O sea, piensas prepararlos a Claro, todos. así es. Le dan Sobre la base de la organización. El que no acepta ser parte de la organización está fuera, lamentablemente. O sea, acabar con el individualismo que prevalece. Que los hace competir entre ellos y les hace un mal producto. Y que les hace competir deslealmente, porque Claro. si uno no hace lo que otros hacen, está perjudicándolos. Exacto. ¿Sí? Entonces, se asocian todos, se agremian, se agrupan, Y se ponen agregan buenos. su oferta y se ubican los mercados y los productos salen de mejor calidad y con mejores precios. O sea, ahora sí las cooperativas sí podría ser un... Definitivamente. Porque la cooperativa es uno de los modelos. en Europa siempre se ha hecho, siempre ha Subsisten funcionado. en Estados Por Unidos, en Europa por eso subsisten. Velasco quiso copiar eso. Lo que pasa es que el agricultor de repente no estaba preparado, ¿no? A eso, el modelo se apuró. La diferencia es ahora que después de todas las lecciones, después de todas las experiencias de fracasos que se ha tenido por el trabajo individual de los agricultores, no queda otra cosa para ellos que trabajar organizadamente. ¿Tú crees que eso podría ser un éxito? ¿Podríamos hacer? ¿Tú crees que el agricultor, tu vecino, puede aceptar esto como una bandera para la salvación de la agricultura? Confiamos que sea así. Vemos cómo los bananeros y los cacaoteros están poco a poco progresando. Nosotros, yo te lo digo por la experiencia profesional, como docente universitario estuvimos con otros colegas, particularmente con el ingeniero Pedro Castillo, colega de la universidad. Trabajamos una década para convencer a los agricultores de que produzcan banano orgánico y se resistían. Y después, cuando ya aceptaron, después de tanto machacar, finalmente dijeron sí, hay que irnos por la línea de banano orgánico y confiaron en lo que podían hacer. Tienen esa opción que tienen ahora, ¿no? El banano orgánico es una de las mejores opciones que tienen los bananeros. Están por encima de los convencionales y han favorecido a los convencionales. ¿Por qué? Porque ya no se pierde el banano, ya no hacen como antes, que cuando llegaba diciembre abandonaban la chacra porque los precios se caían. Ahora los precios no se caen, los precios se mantienen y pueden mejorar dependiendo de cómo está la oferta internacional. Claro, a nivel interno, cuando salen frutas de estación, lógicamente baja ligeramente el precio porque empiezan a competir con otro tipo de frutas. Pero la exportación no, la exportación tiene precios establecidos, ventas a futuro, compromisos que hay que cumplir, pero sobre la base de calidad y cantidad suficiente de producto, porque no es cuestión de que yo lleno el contenedor cuando puedo, no. Cuando toca despachar, tiene que haber el volumen suficiente de producto y con la calidad adecuada. O sea, esa es la línea que hay que seguir con nuevos productos. Por ejemplo, mango, por ejemplo, limón, la uva también. uva, achote. El achote, ¿no? Sí, Claro, el achote, sí. por supuesto, los colorantes naturales tienen un gran mercado en el mundo. Y nosotros somos una zona tropical y el achote, tú ves las plantas de achote que están en las pequeñas chacras, están aisladas algunas, producen muy bien y tenemos nosotros variedades y clones, ecotipos criollos de achote con buen contenido de colorante que tranquilamente pueden desarrollarse. El cacao tiene que expandirse. En este momento tenemos opción de expandir en el corto plazo no menos de 2.000 a 3.000 hectáreas. ¿Dónde la vamos a desarrollar? ¿Dónde? Lamentablemente Puerto El Cura, que fue una irrigación que se creó para cultivos perennes, es ahora un monocultivo de arroz, con todos los problemas que están teniendo, con la salinización de los suelos y utilizando aguas hervidas para regar el arroz. Entonces no podemos seguir repitiendo esos errores. Jamás. Necesitamos un ordenamiento. Exacto. Si no hacemos una actividad ordenada en agricultura, se van a repetir los fracasos y esa es la obligación del gobierno regional. Hacer una actividad agrícola ordenada para que con agricultores organizados el éxito se garantice. Si no logramos eso, fracasaríamos, pues. Y confiamos que los agricultores, los nuevos agricultores, porque hay mucha juventud profesional ahora, Sí. que se van a convertir en productores y ellos conocen la tecnología y saben lo que significa eso. Y los padres que han confiado en hacer profesionales del agro a sus hijos van a ver cristalizada la idea que ellos buscaron siempre, una agricultura progresista, una agricultura sostenible,
con empleo seguro para los obreros que trabajen en ella, y sobre todo que genere progreso, que no sea solo subsistencia, sino progreso. Y sea sostenible. Claro. Entonces, Sostenible en el tiempo. esa es una de las ofertas, que no es exclusiva de nosotros, pero que sí sabemos cómo la vamos a hacer. Claro, es muy fácil hablarla, ¿no? Pero fundamentarla y Por eso, ejecutarla. así es, son y es lo que cosas intento de- explicar, ¿no? Cómo lo tenemos pensado. Ese es el mecanismo que vamos a seguir. Y entonces son opciones paralelas, y en la irrigación margen derecha se continuará, se tendrá que destrabar negociando seguirá con Cernán. en la lucha. Así es, porque es una exigencia, pues, de mucho tiempo de la comunidad tumbesina, ¿no? Y no podemos fácilmente dar marcha atrás, pero tenemos que hacerlo entendiendo de que la agricultura moderna, la agricultura de hoy, tiene que respetar el medio ambiente como cualquier actividad económica. No puede ser agresiva como lo ha sido antes la agricultura convencional, con el uso de pesticidas, con el uso indiscriminado de agua, desperdicio de agua, ¿no? Con el exceso de aguas residuales. No, agricultura sostenible, con productos con oferta de agua regulada, de manera que podamos tranquilamente calcular cuánto es que se le debe colocar de agua a cada campo, no desperdiciarla. Entonces, ese es el nuevo tipo de agricultura que tiene que desarrollar Tumbes. Ok. ¿Sí? Entonces, por eso decimos, ¿no? No solamente tenemos la propuesta de qué hacer, sino tenemos el cómo, tenemos la ruta para poder lograrlo. Fundamental. Y confiamos en la respuesta que nos den los nuevos agricultores, los agricultores del siglo XXI. Pero ya le estarán comentando, ya estarán ciertas conversaciones con ellos, habrán planteado algo Mira, con ellos. y yo te digo, en mi tarea docente, yo le predico a mis alumnos esa propuesta. No he necesitado llegar a la política me está dando la opción de ratificarla y de proponerla públicamente, pero esa es una oferta que nosotros los docentes de la universidad les predicamos a nuestros estudiantes, que ellos deben ser los productores modernos del siglo XXI. No solamente se es profesional dando asistencia técnica, el mejor agricultor debe ser el agricultor profesional, un ingeniero productor, lógicamente conoce la tecnología moderna, la va a utilizar de manera salir de la óptima. universidad, no con su título de acuerdo, sino No, para dar con trabajo. su plan de negocios. Para dar Claro, trabajo. su plan de Claro, negocios, pero necesitamos eso. tener las tierras para ello. Y eso se va a hacer en base al saneamiento físico y el ordenamiento territorial. Y en los proyectos de irrigación, como corresponde a los profesionales, se le debe. Hay una ley vigente que la ignoramos. El 10% de las tierras de las irrigaciones en el país deben ser adjudicadas a profesionales del agro, para que sean los que guíen a los agricultores. Claro, Eso tiene que hacerse. Eso, lamentablemente, ha sido soslayado por mucho tiempo en el país. Y eso también lo vamos a ejecutar. Los profesionales jóvenes, los ingenieros agrónomos jóvenes, deben tener la opción de tener sus parcelas y convertirse en productores modernos y en productores ejemplo para los demás. Esa es parte de la estrategia. Señor Bermejo, el tiempo no ha sido bien corto, pero creo que ha sido muy alimentario. Creo que hemos dicho una hojita, medio hojita del Sí, proyecto. una página. Pero son muchas. Sí, Wow. en realidad el equipo ha trabajado con mucha seriedad, Valente, y estamos dispuestos a debatirlo, porque lo que necesita el votante del país y el votante de Tumbes es conocer propuestas, y propuestas serias para recuperar la credibilidad en la clase política, en la oferta política. ¿Sí? Y con personajes como ustedes. ¿Ah? Bueno, gracias por eso. Por eso es que nos sumamos a este esfuerzo, y yo agradezco la oportunidad que Faena me da. Yo trabajé en la gestión de Faena por algunos meses, creo que hicimos algo en la gerencia de recursos naturales y gestión del medio ambiente, sí, en donde tuvimos la oportunidad de demostrar parte de lo que decimos, y creo que... Pero en los últimos meses, creo, ¿no? Sí, lamentablemente pues ya vino el cambio con el sucesor, y bueno, tuve que salir porque ya hubieron esos cambios. Obviamente es un cargo de confianza y uno no jamás piensa en quedarse empernado, entornillado a un asiento, pero estamos siempre dispuestos. Pero esa es la consecuencia, pues, que se pierde el lineamiento, la luz, el camino, ¿no? Viene otro y lo destruye, caramba. Pero yo veo, creo que hemos analizado esto y veo que hay mucho futuro para el desarrollo de Tumbes. Esperamos tener la oportunidad de llevar a cabo esto, y si no fuera así, las ideas van a quedar ahí para quien considere que se deban tomar y puedan ser aplicadas, bienvenidos. Pero tenemos confianza
y por eso nos hemos sumado, que el respaldo que se pueda recibir del pueblo tumbesino nos permita manejar esto, dirigirlo y demostrar que es viable, demostrar que sí se puede hacer y que tenemos muy claro cómo es que lo vamos a hacer. Usted es un ingeniero preparado, un gran docente en la universidad, te conocemos, te conozco tu trabajo y lo admiro, ingeniero Bermejo, a pesar que cuando siempre lo busco y no tengo mucha suerte de encontrarlo, o si lo encuentro lo cambio en el camino, no sí, podemos debo lamentar eso porque sé que siempre me invitas, no tengo lamentablemente siempre la opción de estar. Pero tú te acuestas temprano, ese es el problema. No, es que a esta hora estoy viendo la tele en mi casa, veo el programa, veo otros programas, pero sí, esa es una de las cosas, pero bueno. Es noctámbulo, es bueno. Intentaremos serlo porque yo creo que la oportunidad que nos ofrece siempre es valiosa, sobre todo para transmitir nuestras ideas, nuestras propuestas, no solamente ahora en tema de la campaña política, sino que siempre lo hemos hecho. Es un tema político, sí, pero ponemos al servicio precisamente de la comunidad, porque somos esta opción, o sea, yo me he sumado a esta opción. ¿Por qué te sumas a Faena? Por gratitud a la oportunidad que me dieron de participar de su gobierno y demostrar que las cosas que yo predico pueden hacerse. Hicimos varias, que lamentablemente después se frustraron porque hubo ese corte que las dejó algunas en el aire, pero otras, y ahí están los agricultores y están los extractores de productos hidrobiológicos, que son los testigos de las cosas que hicimos, los ganaderos, los agricultores. Algo chiquito, mira, yo creo que es una persona que ha sabido mantener su nivel, porque habiendo sido gobernante, mantiene el mismo nivel socioeconómico. No, que yo sepa, yo no le conozco, no sé si alguien le conoce riquezas, desbalance patrimonial, no sé. Es una persona sencilla, lo conocí tal cual y sigue siendo tal cual. Claro, todo lo que le ha pasado, bueno, hay muchos políticos que sufren eso, ¿cierto? Pero mantienen la credibilidad, o sea, vuelven a tener oportunidades. La voz del pueblo es sabia, ¿cierto? Y tendrá la palabra. Pero lo que queremos demostrarle es que no está solo, pues, porque el político no es solo. O sea, el político no solamente tiene que prepararse para ganar elecciones, el político tiene que prepararse para gobernar. Y se gobierna con equipo. Si se tiene equipo, se puede gobernar. Y se tiene que ser garantía de gobierno. Por eso nos hemos sumado. Ingeniero Oliver, le doy las gracias. Muchas gracias, Valente. Que sea tan poquito tiempo. No, que va, agradezco definitivamente. Definitivamente la oportunidad. Y en cualquier momento estamos atentos para tu llamado. Okay, muchas gracias. Y nosotros vamos a una pequeñísima pausa y vemos al final.